Bienvenidos al video número 33 de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica, en la que estamos explorando paso a paso todo el contenido del Catecismo, revisando uno a uno todos sus numerales. En este video y en los próximos, estamos revisando Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios desde el numeral 50 hasta el 141. En este video, vamos a revisar el numeral 52 y 53. La revelación de Dios es un acto de amor que transforma la historia y el corazón humano. En estos numerales se profundiza en el misterio de un Dios que, siendo infinito y habitable en la luz inaccesible, ha querido comunicarse con sus criaturas. Primera de Timoteo 6:16. No se trata, pues, solo de palabras o doctrinas, sino de una verdad autodonación. Dios da a conocer su misterio, se acerca al hombre y lo invita a una comunión profunda mediante la gracia. Esta revelación culmina en Jesucristo, quien no solo nos habla de Dios, sino que es Dios mismo, hecho hombre. Juan 14:9. El numeral 53 desarrolla el proceso mediante el cual Dios ha ido, de alguna manera, educando a la humanidad a través de una pedagogía divina, revelándose progresivamente mediante hechos y palabras. Desde los patriarcas y profetas hasta la plenitud en Cristo, esta enseñanza ha sido gradual, paciente y amorosa. La pedagogía divina no termina en el pasado, continúa hoy en cada sacramento, en la liturgia y en la lectura orante de la palabra. Conectados con este numeral está el 1950 y el 1953. Se nos muestra que esta revelación no solo informa, sino que transforma, que forma una moral basada en Cristo como modelo y meta de toda la vida plena. Numeral 52. Dios revela su propio misterio. El catecismo enseña que Dios, que habita una luz inaccesible, quiere libremente compartir su vida divina con la humanidad. Primera de Timoteo 6:16. Aunque su grandeza sobrepasa toda comprensión, Dios se hace conocible por su gracia. Mediante su revelación otorga al hombre adopción filial, llamándolo hijos.
y habitando en el corazón del creyente por el Espíritu. Segunda de Corintios 6:18, Primera de Juan 3:1. San Pablo dirá que los cristianos viven ya realmente en la tierra, los bienes futuros, y participan del misterio pascual. Gálatas 6:8. La Biblia alude a este misterio de luz inaccesible. David confiesa la gloria de Dios en lo alto. Salmo 104. Y Pablo, por su parte, proclama que solo Cristo revela al Padre. Efesios 1, 17 al 23. En el Concilio Vaticano II se recuerda que el plan de revelación culmina en Cristo, Verbo hecho carne. Teólogos como San Agustín subraya que en Jesús somos invitados a la comunión trinitaria. Dios en nosotros, pues en Él se ha revelado el Padre. Juan 19:4. También Santo Tomás afirma que la fe es gracia que da al alma una luz sobrenatural para creer. Este numeral nos invita a vivir consciente de que somos templos del Espíritu. Primera de Corintios 6:19. Ante las dificultades, recordemos que Dios conoce nuestras debilidades y nos ofrece una gracia santificante. Segunda de Pedro 1:3. En la vida cristiana, diariamente, esto se traduce en oración confiada, en apertura a la acción interior de Dios. Como recordó Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Juan 6:44. Reconocer el misterio de Dios en la luz inaccesible nos impulsa a la humanidad y a la adoración frente a su grandeza inaccesible, invitando a vivir la fe con un asombro reverente. Numeral 53. La pedagogía divina de la revelación. El Catecismo destaca que Dios comunica su revelación mediante acciones y palabras íntimamente ligadas y a través de una pedagogía divina. Es decir, Dios se da a conocer gradualmente, primero en la creación, luego a los patriarcas, Abraham, más tarde
por ley mosaica y los profetas, hasta culminar plenamente en Cristo. Cada etapa prepara la siguiente, como lo indica San Irineo al hablar de acostumbrarse, es decir, el acostumbrarse mutuamente entre Dios y el hombre. Por ejemplo, los profetas apuntan siempre al Mesías prometido. Isaías, por ejemplo, anuncia al siervo del Dios que traerá salvación. Isaías 53. En todo ello, Dios se acostumbraba al hombre para que pudiera comprenderlo, y el hombre se preparaba para reconocer al Verbo encarnado. Este diseño revelativo tiene paralelo en la historia de la educación. Un maestro adapta su enseñanza al nivel del alumno. Aquí, por ejemplo, Dios, infinitamente sabio, educa a la humanidad con paciencia y lo sigue haciendo. El Vaticano II afirma que Dios ha hablado múltiples veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Últimamente, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1:1-2. San Juan de la Cruz exalta de manera clara que en Cristo Dios ha hablado todo de una sola vez. Comprender esta pedagogía divina nos enseña paciencia, nos enseña esperanza en el crecimiento espiritual propio y ajeno. Así como Dios iluminó poco a poco a Israel, también en cada sacramento, en cada lectura bíblica, recibimos gradualmente su revelación. Por ello, la lectura orante de la Biblia, la Lectio Divina y la catequesis de manera continua son modos de que Dios nos hable hoy, cumpliendo su promesa de acompañarnos. Mateo 28:20. En la vida pastoral, esto significa acompañar al catecúmeno paso a paso, tal como Dios ha acompañado a su pueblo, fomentando en todos la asimilación gradual de la fe. El numeral 53 hace referencia al 1953 y el 1950. El numeral 1953 establece una verdad central de la vida moral cristiana. Jesucristo es la plenitud y la unidad de la ley moral. Esto significa que toda la ley, tanto la natural como la revelada, encuentran su sentido más profundo y su cumplimiento en la persona de Cristo. Él no solo enseña la justicia de Dios, sino que la encarna y la comunica a los creyentes. La expresión el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, no implica la abolición de la ley, sino su cumplimiento perfecto. Es decir, en Cristo la ley deja de ser un conjunto de normas externas para convertirse en una llamada interior a vivirse con el amor. Él es el modo supremo de perfección moral y su vida, su muerte y resurrección revelan el camino hacia la verdadera justicia. Una justicia que no se alcanza solo por el esfuerzo humano, sino por la gracia que Él ofrece. Este numeral también subraya que la moral cristiana no es una ética autónoma o meramente racional, sino es una respuesta del hombre a la iniciativa divina. Pues Cristo es el centro desde el cual se ilumina
toda acción moral. Por eso, seguir a Cristo no es solo imitar su ejemplo, sino dejarse transformar por su Espíritu, que nos capacita para vivir según la voluntad del Padre. En resumen, el numeral 1953 nos recuerda que la ley moral no es un fin en sí mismo, sino un camino que conduce a Cristo, quien es la fuente de toda justicia y santidad. El numeral 1950, por su parte, ofrece una visión profundamente espiritual y educativa de la ley moral. Es decir, lejos de ser una imposición externa, esta ley es una ley presentada como una expresión de la sabiduría divina, es decir, como una guía amorosa que Dios ofrece al ser humano para conducirlo hacia su plenitud. En el sentido bíblico, la ley moral es una instrucción paternal, lo que implica una relación de cercanía entre Dios y sus criaturas. No se trata de un código frío de normas, sino de una pedagogía divina, un proceso gradual mediante el cual Dios educa al hombre en el bien, en la libertad y en el amor. Esta pedagogía tiene como meta la bienaventuranza prometida, es decir, la felicidad eterna en comunión con Dios. La ley moral señala los caminos que conducen a esa meta y al mismo tiempo advierte sobre los senderos del mal que alejan al hombre de su vocación más profunda. Por eso es firme en sus preceptos, porque expresa verdades objetivas e inmutables sobre el bien. Pero también es amable en sus promesas, porque no solo orienta, sino que anima y sostiene con esperanza. En definitiva, estos numerales nos invitan a mirar nuestra fe como una historia de encuentro. En el numeral 52 se afirma que el Dios invisible desea hablar en nosotros, revelando su misterio, no para intimidar, sino para atraer y para transformar. En este acto de revelación, lejos de ser frío o distante, es una manifestación de amor paternal que nos hace hijos en el Hijo, templos del Espíritu y herederos del reino. Primera de Corintios 6, 19, segunda de Pedro 1, 3. El numeral 53 entonces nos recuerda que Dios es también un maestro paciente, que adapta su mensaje al ritmo del alma humana. Así como educó a su pueblo a través de etapas, también hoy educa nuestra conciencia, usando la palabra, la oración, los sacramentos y la vida comunitaria. La pedagogía divina no termina en Cristo, continúa en la iglesia, continúa en la catequesis, en cada jornada espiritual que vivimos. Complementado por los numerales 1950 y 1953, comprendemos que la ley moral no es un límite impuesto, sino una guía luminosa, un mapa que señala el camino de Cristo, plenitud de la ley y fuente de justicia. Pastoralmente, esto nos desafía a acompañar con paciencia los procesos de la fe de los demás, respetando tiempos, iluminando caminos y confiando en que el Espíritu sigue hablando en cada corazón dispuesto. Gracias por acompañarme. Hemos llegado al final de este video, un maravilloso viaje para conocer y vivir más profundamente nuestra fe. Te animo a seguir con nosotros. Te animo a suscribirte al canal para recibir actualizaciones y por favor no perderse ninguna parte de esta serie. Y por favor, insisto, compártalo. Es fácil para que otros también puedan tener acceso a esta información. Dios los bendiga.
Nos vemos pronto.